de acuerdo a lo que nos narran los evangelios, los 6 meses antes de la primera Pascua es lo que se conoce como la preparación. Y esto está registrado en Juan capítulo 1 y 2, en Marcos 1 del 1 al 9, en Lucas 3, 21 al 22 y Mateo 3 del 13 al 17, y cubren varios acontecimientos de la vida de Cristo. Juan el Bautista aparece y presenta a Cristo. Jesús es bautizado en agua, recluta a sus primeros discípulos, va a unas bodas. De hecho, el final del Evangelio de Juan acaba cuando Jesús llega al templo y echa fuera a los cambistas y echa fuera a los mercaderes y todo. Los principales sacerdotes eran los que se beneficiaban de ese negocio, pero los fariseos no estaban de acuerdo con esa vendimia y toda esa corrupción que había allí, impuesta en cierta forma por Roma, porque les convenía, todos obtenían pues ganancia de eso. Y el milagro no es únicamente que es el cumplimiento de una profecía que Dios iba a llegar al templo, el Mesías iba a echar fuera a todos, sino que ningún soldado romano le pudo poner la mano encima a Cristo. Entonces aquí es donde su popularidad empieza, y el primer año entre la primera Pascua, donde pues Jesús echa fuera a los mercaderes, y la segunda Pascua, es lo que se conoce como el año de popularidad. Y es cuando en el capítulo 3 de Juan, Nicodemo llega y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ninguno puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hablando a nombre de todos los, de todos los fariseos, pues, ¿no? Esto continúa aquí, es en el capítulo 3, cuando está con Nicodemo. Luego bautiza Juan, luego en el capítulo 4 va de Judea a Galilea, evangeliza a la mujer samaritana, luego vuelve otra vez de Galilea a Judea y de Judea a Galilea, y todos estos acontecimientos suceden del capítulo 4 de Juan en su retorno de Galilea para Judea, dirigiéndose al final de ese primer año de popularidad a la Pascua. Todo lo que pasó aquí enseñó a Nicodemo, empezó a bautizar, Juan testificó de Jesús, Herodes encarcela a Juan, salió para Galilea, evangelizó a la mujer samaritana, llegó a Galilea, sanó al hijo de un oficial romano, y aquí como que se hace una pausa en el evangelio de Juan, y todo lo que sigue sucedió en su viaje de Galilea a Judea. Inicia su ministerio público, es rechazado en Nazaret por primera vez, llama por segunda vez a los discípulos, libera a un endemoniado, sana a la suegra de Pedro y a muchos, ora a solos, viaja por toda Galilea, echando fuera demonios por todos lados donde va, llama por tercera vez a sus discípulos, sana a un leproso y sana a un paralítico. Hasta hoy no ha hecho nada en día de reposo, no ha hecho nada que escandalice a los fariseos, excepto cuando sana al paralítico y se declara a sí mismo Dios. Eso fue un escándalo, pero era algo que tarde o temprano, como Nicodemo, iban a poder asimilar todos. Y entonces Jesús, estratégica y socialmente hablando, comete el peor error de su vida. Llama a un publicano para que sea parte de sus filas y se pone a celebrar en un día que era un día de ayuno nacional, no un día establecido por Dios, un día establecido por los hombres. Y entonces pone de manifiesto, establece, aclara: yo vine a esto, vine por los pecadores, porque todos son pecadores, no hay diferencia entre un publicano y un fariseo,
todos son iguales y vine a salvarlos a todos y vengo a ofrecer perdón y salvación. Y esto que yo tengo es un vino nuevo, que no se puede mezclar ni con los fariseos, ni con los saduceos, ni con los escribas, ni con los doctores de la ley. Por eso es que Cristo no vino a reformar el judaísmo, vino a lo suyo, a establecer su reino, y tiene que ser completamente desde cero, sin influencia de nada, de ninguna filosofía, de ninguna doctrina. Por eso es que Pablo cuando quiere aplicar sus dotes literarias y sus dotes de oratoria allá en Atenas, fracasa rotundamente. Fracasa y de ahí se va para Corinto, y en Corinto había aprendido, y dice que cuando les llevó el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras ni de sabiduría, pues se propuso no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo mismo reconoció que no se puede mezclar lo que enseñó Jesús, ni siquiera con el judaísmo. Es catastrófico, se descompone peor, se pudre peor, trae consecuencias muy, muy malas. Entonces, ni siquiera Pablo se atrevió a pues mezclar, y Pablo mismo se propone no saber nada, sino solamente el evangelio de Cristo, y él aconseja: ¿quieres ser sabio? Hazte ignorante, no mezcles las cosas. Y entonces, aquí, después de esto, que es catastrófico, porque si bien Jesús pudiera haber sido entronizado por los mismos fariseos que estaban en antagonismo contra los principales sacerdotes, o sea, había mucha división entre los fariseos y los saduceos, y los escribas y los intérpretes estaban divididos entre ellos, y los más estrictos conforme a la ley eran los fariseos. Sin embargo, los principales sacerdotes eran los que gobernaban, podríamos decir, el Sanedrín. Habían algunos fariseos allí, pero habían sacerdotes, y ellos son los que estaban más corruptos. Entonces, los fariseos de algún modo querían remover el gobierno sacerdotal para establecer al Mesías, y hubieran hecho eso si Jesús no se hubiera identificado con los pobres, con los pecadores, con los peores. Entonces, esto lleva al segundo año, que se conoce como el año de la oposición. Y en este año de la oposición inicia en Juan capítulo 5. Fíjate, Juan capítulo 4 hizo una pausa entre el capítulo 4 y el capítulo 5, porque el capítulo 5, que es el que vamos a ver hoy, inicia diciendo: después de estas cosas. ¿De qué cosas? Pues de todo lo que hizo Jesús en su viaje de regreso de Galilea a Judea. Pasaron algunos meses y fue sucediéndose todo lo que nos narra Marcos y Lucas. Mateo, aquí está incluido en este año el capítulo 4, el 8 y el 9. Todos los eruditos, todos los que han estudiado a fondo la historia y la arqueología, aseguran que de los 4 evangelios, el único que va lineal, el que va así, un acontecimiento tras otro de manera cronológica, es el evangelio de Marcos. Entonces tenemos que ir acomodando el evangelio de Lucas, de Mateo y de Juan a la par como va Marcos. Ahora, todos son inspirados por Dios y fueron escritos para distintos destinatarios. Marcos escribió a los griegos. Si algo obsesionaba a los griegos era el orden, la belleza, el arte. Por eso es que eran tan buenos militares, por el orden que ellos tenían.
Lucas escribió a los gentiles y a los gentiles el orden les daba igual. Mateo escribió a los judíos y a los judíos no les interesaba tanto el orden como las profecías. Ellos querían ver realmente si Jesús era el Mesías o no. Y Juan, aun cuando Juan está, ahora sí que es el que más en orden está, narra acontecimientos y sucesos que no narra Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Ya existían Mateo, Marcos y Lucas cuando Juan escribe. Juan simplemente escribe para convencer a los cristianos de que tengan herramientas para poder defender la fe de que Jesús es Dios, ¿sí? La divinidad de Cristo, y está en un orden perfecto que se puede acomodar con el Evangelio de Marcos. Entonces, tomamos Marcos como guía y vamos acomodando allí a Lucas y a Mateo. Entonces, en el año de la oposición, el primer acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo es la sanidad de un paralítico en día de reposo. Antes de esto, Jesús no se había metido con el día de reposo. Antes de esto, pues Jesús simplemente estaba demostrando y haciéndoles ver que él era quien decía ser, pero ellos estaban cegados acerca de las profecías, porque todo lo que hizo con Mateo y con los pobres y con los desvalidos y con los peores estaba profetizado también, pero ellos no pudieron verlo. Entonces aquí en Juan capítulo 5 se nos muestra el episodio cuando Jesús ahora sí intencionalmente pone el dedo en la llaga, intencionalmente agita el avispero. Ahora sí que aquí va con todo, y nos enseña muchísimas cosas y nos confirma que efectivamente los fariseos y los religiosos que antes lo admiraban, ahora lo odian al punto de que lo quieren matar, lo odian a muerte, son sus enemigos mortales. Entonces, vamos a iniciar esto para luego continuar cuando recogen espigas, cuando sana otra vez en día de reposo al hombre de la mano seca, cuando sana a muchos y cuando elige a los 12 apóstoles. Entonces, vamos a leer el texto, como nada más es uno, le vamos a dar una leída y vamos a ir luego al contenido. Entonces, adelante, Toño. Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 9. Adelante. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía el estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vas, Carlos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía que fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le vio Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más,
para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén, amén. Bueno, vamos directamente pues a qué aprendemos a Cristo y vamos ahí, junto con esto vamos a ir analizando el texto. Lo primero que aprendemos a Cristo acá es que Jesús está por encima de cualquier superstición o falsa doctrina y no juzga, ni condena, ni critica a quienes las practican. Esto significa que debemos llevar el evangelio y el poder de Dios a todos sin discriminar a nadie, en especial a los que están en sectas falsas, porque a veces tenemos la tendencia a tomar solamente una faceta de la vida de Cristo e irnos al extremo en eso, ¿no? Como Jesús estuvo con el publicano y con sus amigos, y era amigo de publicanos y de pecadores y de prostitutas, entonces nomás vamos a los peores y a los otros ya ni los volteamos a ver, y tenemos cierta aversión contra aquellos que pertenecen a sectas falsas, explícitamente los mormones, los testigos de Jehová, los musulmanes, los católicos. Es más, hay quienes odian a los católicos porque los tuvieron engañados durante muchos años, y yo no diría que son cristianos, son anticatólicos, porque todo el tiempo están echándole duro a los católicos y al Papa y se creen muy espirituales. No, tenemos que aprender a Cristo. Fíjate, aquí aprendemos que Jesús está por encima de todos y no juzga, ni condena, ni critica a quienes practican eso. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Bueno, el texto dice que en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesdas, el cual tiene 5 pórticos. Este estanque no se encontró por ningún lado. Durante siglos se señaló este pasaje como un pasaje apócrifo, o que no era cierto porque no había evidencia arqueológica de ese lugar. Y no lo hallaron y lo buscaban, pero no lo encontraban. Hay 2 cosas aquí. La ciudad de Jerusalén es una ciudad amurallada y tiene 12 puertas. La única puerta que se ha mantenido en el mismo lugar es la puerta que da hacia el oriente, porque es muy fácil saber dónde está el oriente y dónde está el occidente, simplemente ubicando dónde sale el sol y dónde se pone. Entonces, la puerta que da para el oriente y la puerta que da para el occidente, hacia donde se pone y sale, siempre estaban en el mismo lugar. Pero había 10 puertas más que a través de los siglos cambiaron de lugar muchísimas veces. Y la puerta de las ovejas, pues ya ni se sabía realmente dónde realmente exactamente estaba ubicada en el templo de Jerusalén que había mandado a construir Herodes. Nadie lo sabe. Entonces buscaban pues por ahí y no hallaban. Y durante siglos se dijo, no, pues la Biblia no es cierta porque eso no existe. Sin embargo, en el siglo XIX, un arqueólogo alemán descubrió el estanque 30 metros al noroeste de la Vía Dolorosa, en el barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén. Y esto estaba cerca no de la puerta ni de las ovejas ni de las otras, sino era otra puerta, una puerta X. Han pues cambiado de hecho, la puerta que estaba allí por la Vía Dolorosa hoy tiene otro nombre. Entonces no se puede ubicar por eso, pero ubicó
perfectamente bien el estanque, los 5 pórticos, las gradas, con una exactitud así tal y como lo dice la Biblia, ¿no? Y aquí nos cuenta, también uno puede descubrir a través de escritos de esa época que este era un estanque real a donde iban multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos porque tenían una superstición. Se creía, era una leyenda de que había un ángel que descendía de tiempo a tiempo el estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esto del ángel que descendía, yo te pregunto a ti, ¿es verdad o no es verdad? ¿Cómo puedes tú saber si algún episodio, alguna historia es verdad o no es verdad? Pues es muy sencillo. ¿Qué dice la Biblia? Busquemos desde Génesis hasta Apocalipsis si hay alguna evidencia de que exista un ángel, obviamente quitando este pasaje del Evangelio de Juan, si hay algún otro relato en la Biblia donde un ángel sane, y te vas a encontrar que no existe. El único que sana es Dios, el Espíritu Santo, el ángel de Dios, pero era Dios mismo personificado en ángel. Aquí no dice que el ángel de Jehová descendía, no era un ángel X. Entonces, esto era una superstición, era una fábula, era una leyenda, era una mentira creída por miles, tan creída que eso estaba abarrotado todo el tiempo y sucedían milagros allá. Ahorita vamos a ver por qué es que suceden milagros que aparentemente los ídolos son los que los hacen. Pero este ángel no existió nunca, nadie lo vio. El fenómeno que explica este arqueólogo alemán es que allí son aguas termales y que a veces cuando la temperatura cambia, el agua hace ebullición y es como si desde abajo hiciera explosión, como un cráter, podríamos decir, y entonces las aguas se mueven. Es un fenómeno natural que pasa en varias partes del mundo, en los mantos acuíferos, en el subsuelo. Entonces, pasaba eso y no es algo que pasara cada mes o cada 3 meses. Hay en esos mantos acuíferos, a veces hay 30 episodios en un año, a veces hay uno, y no es cada año igual, o sea, varía mucho, ¿no? Sin embargo, dice aquí que los que se metían allí eran pues sanados. Empecemos viendo la superstición. ¿Por qué la gente creía esto? Esto es infantil, hasta es algo cruel, ¿no? Que mi sanidad dependa de la velocidad con la que yo corra, como si, vaya, eso me parece bastante cruel, ¿no? Que estén 3 enfermos y que tengan que correr y que el primero que llegue, ese se lo gana, y eso cuando se mueve y se agita el agua. Es muy cruel, pero la gente cree esas cosas y aún la gente estudiada. Me acuerdo yo en 1990, Jaime me invitó para un congreso de cárceles en Costa Rica. Fuimos para allá, nos hospedaron en un hotel, pero alguien de acá le recomendó ir con una pareja de hermanos, doctores, los dos, eminencias, los dos, yo creo que ya no viven, ya estaban grandes en ese tiempo, hace pues 1990, ¿no? Hace muchos años, más de 30 años. Y ya pues cuando fuimos, como nos fuimos unos 2 días antes, pues ya estuvimos con ellos y nos llevaron a pasear, y allá hay unos cráteres y unos volcanes, y en un cerro así altísimo hay una capilla católica supuestamente milagrosa.
de donde nace agua. O sea, hay una roca, supuestamente de allí nace el agua, y esa agua rodea la capillita que hay, y mientras pues rodea, hay ídolos en cada pared, hay imágenes y todo, y luego baja y entra a otra roca a la misma capilla. Digo, eso es algo obvio, que eso no puede nacer el agua allí, es algo hecho por el hombre, es un engaño totalmente. Y cuando estábamos allí había muchísima gente haciendo fila en cada uno de los ídolos, porque hay ídolos para la prosperidad, uno estaba de cabeza para los que no tienen esposa, había una virgen, o sea, que si la protección de no sé qué, etcétera, ¿no? Ahora sí que cada quien estaba haciendo cola para la necesidad que pues tuviera, y iban y tomaban de esa un agua sucia, porque eso es pues volcánico, eso está en la tierra. Obviamente si le hubieran puesto un canal, pues se hubiera visto que era hecho por los hombres, pero aún así el agua pues corría y no dejaba de correr, y era un milagro, ¿no? Entonces allí iban, tomaban esa agua y se la untaban en la cara, en el cuerpo, y tomaban esa agua sucia, eso estaba sucio. Pero habían un montón allí, y el doctor, que los dos habían ganado premios, eran eminencias científicas en Costa Rica, pues nos dijo, ay, eso es pura superchería, pura superstición, esa gente cómo va a creer. Dice, cualquier persona que piense, pues se da cuenta que adentro de esa capilla, que no te dejan entrar, nadie puede entrar, pues hay un motor que está haciendo que el agua se esté circulando, y ya habían evidencias de que pues subían agua allá arriba para rellenar, ¿no? Eso, y para que el pues negocio siguiera, porque pues dejaban pues limosnas allí en unas como arcas que habían en las imágenes que hay. No sé si todavía exista eso. El punto es que la mayoría de la gente no estaba viendo la naturaleza, estaba yendo a beber esa agua y a untársela en la cara, y estaban todos sucios. O sea, tú pues veías gente por todos lados sucios. Yo me fui a caminar y subí una parte, y cuando estaba de vuelta vi a la esposa de este hombre del otro lado, donde no habían ya ídolos, pero era la última parte donde ese arroyito pues llegaba a la otra roca, supuestamente, donde se circulaba el agua, y volteando para un lado y para otro, y volteó para la derecha y la izquierda, pero no volteó para atrás, y yo estaba atrás viéndola. Se agachó, tomó de esa agua y luego metió agua en un frasco que pues guardó en su bolsa. A mí me dio tanta pena, pero tanta vergüenza ajena, que mejor me fui para atrás y me perdí entre la gente para que no se diera cuenta que la había visto. Y ya después ya nos fuimos. Una doctora cristiana creía en eso. Hoy la gente cree en cada superstición, en cada tontería, porque la gente tiene necesidad. Creen en fábulas. Ahora, ¿por qué algunos sí se curan? Porque hay evidencias de que hay quienes se han curado, y con la Virgen, y con el niño de Atocha, y con quién sabe quién. Bueno, por dos cosas. Número uno, porque el diablo tiene un poder limitado para imitar las obras de Dios. ¿Se acuerdan de Janes y Jambres? Cuando Moisés echó su vara y se convirtió en serpiente, que los magos Janes y Jambres echaron sus varas y se convirtieron en serpientes. Solo que como que la serpiente de Moisés no había desayunado y se comió a las otras que estaban ahí. Luego Moisés convirtió el agua en sangre, y estos también convirtieron el agua en sangre, pero no pudieron convertir la sangre en agua. Echó ranas, y ellos también echaron ranas, pero no pudieron quitar a las ranas. O sea, tiene un poder limitado y es engañoso. Y la mayoría de las veces Satanás hace un milagro
entre comillas, para pervertir o degradar más a la gente. Ojalá puedas ver la película La Santa Muerte de Paco del Toro. Ahí te explica, mira, está hecha con base a casos reales. Ahí puedes ver clarísimamente cómo Satanás sí hace milagros a cambio de pervertirte y de que te pierdas y de que te vuelvas peor. Quienes están en silla de ruedas, de pronto los levanta y los sana, y luego se vuelven fornicarios, drogadictos, y se vuelven peores. Ojalá y nunca se hubiera pues salido de esa silla. Porque no todas las enfermedades son por contagio o por causa del pecado. Hay enfermedades que son producidas por demonios, y generalmente esas enfermedades son las que sana el diablo, pero había un demonio allí que sale y entran 10 peores, y el posterior estado de la persona moral y espiritualmente viene a ser peor que antes, porque te lo cobra muy, muy caro. De eso se trata La Santa Muerte de Paco del Toro. En YouTube la hayas, ya está gratis. En nuestra página también la hayas, ya está gratis. Te recomiendo que la veas. La segunda causa por qué la gente se sana en supersticiones y en cosas que no son de Dios es por la infinita misericordia de Dios. Aquí hay un hombre que no sanó por su fe, ni siquiera sabía quién lo había sanado, que simplemente sanó porque Dios es bueno, punto. Dios es bueno y él lo quiso sanar sin intervención de nada ni de nadie. Obviamente, no a través de la superstición, no a través del agua, ni haciendo nada. Y Cristo sana, y la gente sabe que no fue el ídolo, que no fue la imagen, que fue Dios, pero la otra gente que lo ve se lo atribuye al ídolo o a la imagen. Pero eso es lo primero que es sobresaliente en Cristo. Él no juzga, él no llegó allí diciendo, bola de supersticiosos, idólatras, esto no es cierto, ¿cómo se les ocurre que no, él ni siquiera le hizo caso a eso. Y debemos seguir su ejemplo. Ya no hables mal ni de los católicos, ni de los mormones, ni de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque mira, ahorita vamos a ver pues que Dios los ama, Dios quiere ganarlos también a ellos. La segunda cosa que aprendemos a Cristo aquí es que Jesús apela al entendimiento y conocimiento de los que están en sectas falsas o supersticiones por medio de preguntas. Dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, ¿qué acaso no sabía Jesús? Claro que sí sabía. De hecho, después en este mismo capítulo Jesús dice, yo no puedo hacer nada si el Padre no me lo manda. Todo lo que yo hago lo hago porque el Padre me lo manda. Yo no muevo un dedo. No hago nada, no digo nada, no me muevo si el Padre no me dice qué hacer. Él dependía 100% del Padre. Entonces el Padre le ha de haber dicho, métete a ese estanque. Ojo, esta es la celebración de la Pascua, la más importante de los judíos. Es una fiesta que está repleta, muy solemne, y el Padre escoge que Jesús haga este milagro en este mismo día, para que si ya estaban escandalizados los fariseos, que se escandalizaran bien. Ahora sí que para cerrar así, para decir, ¿sabes qué? No fue tu imaginación, yo a esto vine, ¿no? Y no llega y obviamente el Padre le ha de haber dicho, mira, ahí hay un hombre que lleva 38. Entonces como que fue diciendo, oye, ¿y este qué? ¿Y este qué? Y de pronto, hay uno de 38 que está allá, y se fue a él. Y cuando llega con él, no se pone ni a hablarle como le habló a la mujer samaritana. A la mujer samaritana le dio muchas revelaciones, a Nicodemo le dio muchas otras, a este no le compartió nada, porque era alguien que estaba buscando desesperadamente
Él creía que era un ángel de Dios, estaba equivocado, era una superstición, pero él creía que era algo de parte de Dios y entonces Jesús simplemente le hace una pregunta y el hombre contesta equivocadamente, pero contesta pidiendo auxilio. Es como cuando te encuentras con algún amigo de años, ¿no? En la calle. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pues muy mal. Llevo 3 días sin comer. Mis niños no tienen para comer. Se me están muriendo de hambre. Tengo mi hijo enfermo. No tengo para las medicinas. No tengo trabajo. Estoy quebrado. ¿Qué es lo que te está diciendo? Ayúdame. Digo, si es tu amigo de años y no te toca el corazón y no sacas pues dinero, le dices que pues vamos para tu casa, ahorita vemos, te consigo, o sea, es porque eres un insensible total, ¿no? Porque lo que te está diciendo es, ayúdame. Lo que le está diciendo aquí, ¿quieres ser sano? Y el otro le dice, ay, pues claro que quiero, pero no tengo quien me meta en el estanque. Siempre que se mueve, alguien llega antes que yo. Ayúdame, tú llévame. Fíjate, está queriendo usar a Jesús en su superstición, pero Jesús no se espanta, porque este es el método de Jesús para ganar a los que están en una secta falsa, en una doctrina errónea o que tienen conocimiento de Dios, pero no un conocimiento completo de Dios, como Job. Job era el hombre más temeroso de Dios, pero su conocimiento de Dios era muy, muy chiquito. Por eso es que luego dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora conozco que todo lo puedes. ¿Y cómo llega Dios a abrir el corazón de Job para que Job se arrepienta? A través de preguntas? Le hace Dios 91 preguntas que no tienen respuesta hasta el día de hoy. Ese es el método de Cristo para ganar a los que están en sectas falsas. Hay una historia de un vendedor de pues seguros que llega en su Ferrari, muy acá, muy bien vestido, y de pronto se le acerca uno con la corbata mal puesta y le dice, oiga, écheme una mano, se ve que usted es el mejor vendedor de seguros que hay, no he vendido nada, de verdad, apóyeme, cómpreme un seguro, se lo ruego. Y el otro le dice, pero es que mira cómo estás vestido, a ver, dígame, no, y le empieza a decir, y el otro empieza a tomar notas, y mira, ya hace esto, ya hace el otro, y todo, y mientras le está diciendo eso, le pasa la hoja, y le firma, y le compra el seguro, finca una venta, ¿no? Y ya cuando se está yendo, le dice, hey, olvidé algo importantísimo, tienes que usar una técnica diferente para cada cliente. Y le dijo, sí, dice, con usted usé la técnica del vendedor de seguros que todo lo sabe. Lo hizo caer en su propia trampa. ¿Saben? Para ganar a los que están en sectas falsas, tenemos que usar la técnica de Cristo, que es a través de preguntarles. Miren, yo lo he aplicado así. En 1997, en la Penny, había un evento en la capilla. Estábamos estrenando capilla, pero todavía no estaba habilitado el baño y me dieron ganas de ir al baño y me dijeron, no, pues en la sala 2 ahí hay baño, y me fui para la sala 2, pues ya pues pagué, entré al baño. Ustedes saben cómo son los baños en la Penny. Había una cortinita así que dividía una taza de la otra y se veía todo. Yo entré pues con mi Biblia y de pronto el que estaba haciendo al lado mío, cuando vio que yo estaba con la Biblia, me dijo, ¿acaso no sabes que Jesús no murió en una cruz? Yo luego dije, este es testigo de Jehová, porque los testigos de Jehová dicen que Jesús no murió en una cruz, que murió en un madero. Dicen que el Espíritu Santo no es Dios, que la Trinidad no existe. Si yo me pongo a discutir con él, pues no estoy haciendo lo que hizo Cristo. Cristo no discutió con él, no le dijo, oye, ¿cómo se te ocurre que yo voy a andar creyendo en eso? No, Jesús simplemente, a continuación vamos a ver qué es lo que hizo, pero bueno, les doy en ejemplo lo que yo he hecho y lo he aplicado y es infalible.
Entonces, en vez de yo discutir con él, le dije, ¿de verdad? ¿Y cómo lo sabes? Y me empezó a decir, es que mira que la palabra en griego, que madero y que bla, 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 y que buy. Ay, yo, wow. Terminamos y luego me dijo, ¿y sabías que la Trinidad tampoco existe? Es un invento. ¿Cómo lo sabes? No, pues mira que en el siglo tal y y yo oyendo, yo ya me sabía todo eso yo me lo sabía, pero dice Pablo, ¿quieres ser sabio? Hazte ignorante. Dice Proverbios, el que gana almas es salvo. ¿Quieres ganar almas? Vuélvete ignorantes con los que crees, con los que creen que saben. Le dije, no, hombre, tú sabes mucho. Y me habló, le dije, espérame tantito. Y fui por un plato de pues comida y por algo de tomar. Le dije, mira, te lo traigo porque, porque le dije, mira, ¿por qué no vamos al evento? No, que esos aleluyos están mal, que ellos creen todo mal. Le dije, a ver, espérame tantito. Fui y le traje comida y le dije, órale, pues come, cuéntame más. Y yo le estaba dando cuerda, ¿no? Todo lo que me decía yo ya lo sabía, pero yo obedecía al Espíritu Santo cuando él dijo, hágase ignorante. Entonces yo a todo le decía, no, de veras, wow, no, qué impresionante, no, qué bruto. Y ya después cuando yo dije, bueno, ya es hora, ¿no? Como una media hora, le dije, mira, me tengo que ir. Yo no sé tanto como tú, pero me gustaría aprender de ti. Pero mira, y tomé su vida y le dije, yo soy como uno aquí en Juan 9, le dije, que era un ciego, había nacido ciego, y él dijo, pues yo no sé si es pecador o no, una sola cosa sé, que yo antes era ciego y ahora veo, y le conté mi testimonio, cómo yo antes era un alcohólico, fornicario, infeliz, que me quise quitar la vida, y le conté mi testimonio de cómo conocí a Cristo y cómo ahora tenía paz. Y le dije, oye, yo vengo los días lunes, te puedo ver porque quiero que me enseñes más. No, hombre, el cuate estaba feliz, dijo, ya me gané a alguien de la calle, ¿no? Llegué ese lunes y me pasaba yo 20 minutos, media hora con él, y él me hablaba, y yo hacía como que estaba aprendiendo, pero ya cuando me tenía que ir, ya me tengo que, pero ¿sabes qué? Mira lo que aprendí esta semana, Juan 3, y cada 8 días yo le iba dando una de las 4 leyes espirituales, ¿no? Y mira lo que vi acá, y se lo mostraba. Cuando llegué a la 4ª de recibir a Cristo, le dije, oye, y tú nunca has recibido a Cristo. No, que eso no es cierto, que eso no aplica. Ok, está bien, pero a mí, mi vida cambió desde ahí. Mira, te hago el cuento largo corto. En 6 meses me estaba entregando su Biblia, recibiendo a Cristo, pidiéndome otra Biblia. Se bautizó, se volvió un líder, porque luego lo mandaron para el dormitorio 7, que hoy es el 9, y allí estuvo haciendo la obra de Dios. Te hablo 1997. Tercer cosa que aprendemos a Cristo acá es que Jesús demuestra su poder para desenmascarar la mentira. Jesús simplemente le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿De qué otro modo le vas a mostrar a alguien que lo que cree no es cierto si tú no tienes el poder para darle lo que busca? A este testigo de Jehová del que te contaba, pues su vida estaba hecha un caos, sus hijos, su salud, su mamá, y yo empecé a orar por él y orábamos por su mamá, por su esposa, por su salud, y Dios empezó a hacer milagros en él. Él se empezó a dar cuenta que lo que le daban los testigos de Jehová eran migajas, y lo que estaba obteniendo con Cristo pues era lo que él tanto estaba buscando. ¿Por qué la gente está con los mormones y los testigos de Jehová? Porque creen que allí van a obtener lo que necesitan para tener una buena vida. Así de simple, están buscando mejorar sus vidas. Entonces tú tienes que demostrarles que solamente Jesucristo puede mejorar y cambiar sus vidas con tu propia vida y con tus oraciones, porque a Dios le encanta hacer milagros para que estos que están buscando la verdad, pero que la están buscando en el lugar equivocado, puedan creer. Y así es como han surgido muchos ministerios. Puede ser que estás oyendo eso y digas, caray, pues yo no sabía eso, y Dios me ha dado carga no lo sé por los mormones. Fíjate,
Conozco yo el ministerio Católicos para Cristo, Mormones para Cristo, Judíos para Jesús, Jews for Jesus. Hay cientos de ministerios a musulmanes para alcanzarlos, porque el evangelio tiene que llevarse, no lo podemos llevar a todos, pero bueno, los que yo me he encontrado en el reclusorio Oriente en el 2015, un mormón vino y me dijo y le dije, y a él le dije, mira, ¿qué te parece si vienes y pues 15 minutos me hablas de lo que tú sabes? Yo 15, no, me dijo, 15 minutos es muy poco. ¿Cuánto tiempo necesitas? No, pues 1 hora mínimo. Perfecto. Y ahí me empezó, toda 1 hora lo aguanté, todo lo que me decía. Y ya luego le dije, ok, pero esa hora yo no te voy a replicar nada. Y luego la hora que yo te hable, no me vas a replicar nada. No aguantó ni 15 minutos y se levantó de ahí enojado y furioso. Obvio, la verdad llega, pues. Entonces puede ser que sí crean o que no crean. El punto es que no es la contienda, no es la argumentación lo que va a hacer que alguien que está en una secta se convierta a Cristo. Es el poder de Dios que desenmascara la mentira. Entonces, Jesús demuestra su poder para desenmascarar la mentira. Conocí unos que tenían un ministerio para con los musulmanes y ellos se iban como arquitectos, ingenieros, como doctores a países de, pues, Irán, Irak, pues, países donde matan a los que son cristianos. Se iban y pues trabajaban bien, daban buen testimonio, no podían hablar de Cristo, pero en las tardes en sus casas oraban, ayunaban para que Dios les trajera uno por uno, porque aquí pues vemos que pues Jesús va por uno, no va por todos, va por uno. Y cuentan que tiro por viaje a veces cada semana o a veces cada mes, pero por lo menos pues ganaban a unos 10 cada año. Alguien iba y tocaba en su puerta y abrían y era un musulmán, a veces algunos líderes musulmanes que estaban allí y que les decía, se me apareció un ángel mientras estaba yo orando o iba yo por la calle y un hombre que resplandecía de luz se me apareció y me dijo cosas que nadie más sabe, y me dijo, tú estás buscando a Dios y lo vas a hallar en tal calle y en tal número, y les daba la calle y el número y la colonia o el barrio de donde ellos estaban orando, y llegaban ahí, tocaban y ya los metían, les hablaban de Cristo, todo en oculto, todo secreto, pero ganando musulmanes para Cristo, que son enemigos de Cristo. Sin embargo, el poder de Dios se manifiesta. ¿Se acuerdan de pues Cornelio? Se le apareció un ángel. Dios sigue haciendo eso el día de hoy. Entonces, cuarta cosa que aprendemos a Cristo es que Jesús intencionalmente confronta a los legalistas. Este es el otro lado de la moneda. Por un lado están los que están buscando a Dios en la mentira, en la superstición, en las sectas falsas, y por otro lado están los que sí están en la verdad, pero que se han vuelto legalistas y que han perdido el rumbo. Están en la verdad, pero no viven de acuerdo a ellos, porque también los ama y quiere salvarlos. Lo pudo haber hecho cualquier otro día, pero lo hizo en día de reposo. Y aquí dice que los judíos, cuando vieron a este cargando su lecho, le dijeron, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Cómo no obedecerle al que te curó de 38 años que estás enfermo? Jesús no desobedeció la ley, no pecó jamás. Si hubiera sido ilegal hacer eso, Jesús hubiera sido cómplice, porque tan pecador es el que hace algo malo como aquel que se lo manda, ¿no? Habían 7 cosas. De hecho, si tú lees
el Antiguo Testamento, hay solamente 7 cosas bíblicas prohibidas en el día de reposo. Trabajar, ¿no? Si eras pues carpintero, si eras agricultor, pastor de ovejas, pescador, estaba prohibido que trabajaras ese día. 2, permitir que otros trabajaran para ti. Pues es lo mismo, yo le pago, pero él trabaja, pero es día de reposo, entonces eso estaba prohibido. 3, preparar y cocinar, no estaba pues permitido a cocinar, tenías que cocinar un día antes. 3, encender fuego, estaba prohibido también, no podías pues prender fuego. Por eso es que todas las casas, o sea, de los judíos hoy tienen un chip que el día sábado se prende la luz sola y se apaga sola a cierta hora, porque no pueden prender la luz. Ellos interpretan eso como que no puedes hacerle así al botón en la pared, pues, para que se prenda la luz hasta el día de hoy. 4, cargar con algún objeto para sacarlo fuera de la casa o de la ciudad, o sea, hacer una mudanza. No se podía que tú dijeras, pues me voy a mudar a otra casa, no, o voy a llevar un colchón o el comedor o una silla con mi suegra o con mi mamá. No podías sacar cosas de tu casa para llevarlas a la plaza o a cualquier otro lado. No podías cargar cosas porque todos cargaban sus herramientas cuando iban a pescar o a trabajar al campo, o una fiesta, a veces pues llevaban pues ciertas cosas, no se podía. Meter carga por las puertas de Jerusalén en un camello, en un burro, tampoco se podía, ni tampoco hacer negocios, meter mercancía por las puertas de Jerusalén. Esas eran las 7 cosas prohibidas en el día de reposo. Sin embargo, los eruditos judíos, fariseos, crearon 39 categorías distintas de lo que significa trabajo. Y dentro de esas 39 categorías hay muchas subcategorías. Así que para seguir el reglamento, nada más de no trabajar en sábado, hay cientos de subreglas, incluyendo la cantidad de pasos que podías dar, el número de letras que podías escribir en el día de reposo, todo doctrinas humanas. Y en cuanto a cargar, también le añadieron 39, o sea, de siete prohibiciones que Dios dio, ellos hicieron 280 prohibiciones, añadieron 39 a cada una de las 7 para que fueran 40, porque decían es que tienen que ser 40 para cada una. Entonces no podías cargar un montón de cosas. Había una lista larga de las cosas que no podías cargar en día de reposo, pero la Biblia es muy clara: no puedes sacar cosas de tu casa hacia afuera. ¿Y dónde estaba ese hombre? No estaba en su casa. ¿Qué es lo que les decía Cristo? Toma tu lecho y vete ¿a dónde? A tu casa. Más bien estaba llevando de donde estaba a su casa. Eso no estaba prohibido por la ley, porque habían viajeros que llegaban el día de reposo y atravesaban la ciudad con su maleta, porque pues el que viaja y lleva una maleta, alforja o algo, hasta eso habían pues prohibido y no estaba prohibido ese día. Entonces, Cristo aquí está confrontando a los legalistas, les está mostrando qué es lo de Dios y qué es lo de ellos, porque debemos, si vamos a seguir la verdad en Cristo, tenemos que seguirla conforme a lo que está escrito, no a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros añadimos, porque se les van añadiendo cosas y cosas. Jesús les dijo, ustedes son
hipócritas, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, se aferran a las tradiciones humanas. Porque así me lo enseñaron y así se lo enseñaron a mis padres y a mis abuelos, entonces tiene que ser así. No es así, así lo haya enseñado quien lo haya enseñado, así lo haya dicho quien lo haya dicho. Si no está escrito, no lo hago y tengo que mostrarles por qué está mal, aunque se enojen. La quinta cosa que aprendemos a Cristo es que la mansedumbre y la humildad de Jesús deben siempre resaltar en la obra de Dios. Solamente 2 veces Jesús dijo aprendan. Solamente 2 veces dijo aprendan. La primera vez se lo dijo a los fariseos. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Aprendan. La segunda vez que dijo aprendan, se lo dijo a los apóstoles y les dijo, y a la gente que pues lo estaba siguiendo, en Mateo capítulo 11, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí. Toda la doctrina de Cristo, todos los mandamientos de Cristo van enfocados en transformar nuestro carácter para que seamos mansos y humildes. ¿Qué significa manso? Manso es alguien paciente, alguien diligente, alguien disciplinado, alguien que no se desespera, que va paso a paso, que es como una gota de agua, una gota que parece que que la gota de agua pues no tiene ningún efecto, es una gota de agua, pero una gota de agua constante parte la roca. Esa es la clave. Los mansos heredarán la tierra. Es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque los mansos lo intentan y no lo dejan de intentar. Mansedumbre es diligencia aplicada, paciencia sufrida. Y humildad tiene que ver no con ser pobre o con andar con pues la ropa rota. Humildad es darle toda la gloria a Dios y saber que no podemos hacer nada sin Él y que siempre estamos recurriendo a Él. ¿Cómo se ve a alguien humilde? Bueno, de acuerdo con el ejemplo de Cristo, Él fue el hombre más humilde y el hombre más manso. Moisés fue el hombre más manso también. Y uno puede ver en Jesús cómo se ve una persona humilde. Y alguien humilde es aquel que depende de Dios. Y alguien que no dedica tiempo a la oración y a la palabra de Dios y al ayuno y a obedecer a Dios, es alguien que no es humilde, es alguien que cree que puede por sí solo, que él puede valerse por sí mismo. Eso es alguien que no es humilde, es alguien soberbio. Puede ser alguien muy pobre o muy rico, no tiene que ver nada. Pero aquel que sabe que no puede enfrentar el día sin haberse arrodillado ante Dios, sin haber leído la Biblia, esa es una persona humilde. Entonces, toda la enseñanza de Cristo va direccionada a transformar nuestro carácter, porque ser como Jesús, que es la meta de Dios, es que seamos mansos y humildes. Fíjate, aquí Él esperó, Él ya tenía 33 años, desde los 12 años ya tenía claro qué es lo que hacía aquí. Él sabía que en ese estanque estaba ese hombre, desde los 12 años. ¿Tú crees que él no quería hacer algo? Sí, pero tuvo que esperar el tiempo perfecto de Dios. Los impacientes siempre echan a perder todo. Y humilde porque lo sana y no se queda a recibir la gloria. ¿Se imaginan la conmoción que hubo ahí cuando de pronto está caminando y todos alrededor enfermos? ¿Qué pasó? Pero no, pues un hombre vino y me dijo, y mire, soy todo el mundo buscando al hombre, y obviamente se lo atribuyeron al ángel de las aguas, que creyeron que no fue a las aguas, sino que fue con él, ¿no? Porque era nada más uno el que se curaba de tiempo en tiempo. No se quedó allí.
no recibió la gloria, no buscó la gloria de los hombres. Jesús mismo dijo, gloria de los hombres no recibo. Ustedes no pueden creer porque reciben gloria los unos de los otros. Están buscando el aprecio, el aplauso, el reconocimiento los unos de los otros. Y por eso es que no pueden creer. Fíjate, uno de los más grandes impedimentos de la fe es la soberbia, el pecado de Satanás. Y eso se manifiesta ¿cómo? Cuando quieres quedar bien con otros, cuando quieres que te aplaudan, cuando quieres que te reconozcan, cuando quieres ser visto. Y eso los fariseos lo tenían a flor de piel y desafortunadamente, por no decir todos, pero la mayoría de los líderes modernos hoy, desafortunadamente son así. Les gusta el espectáculo, les gustan las luces, les gusta el show, les gusta que los veneren a ellos. Es muy triste. Están buscando, y eso impide que uno crea. Y si nos impide nuestra fe, pues qué milagros ni qué nada, todo es obra humana. Entonces aquí claramente vemos cuál es la meta de Dios para cada uno de nosotros, ser como Jesús. Luego, la sexta cosa que aprendemos a Cristo aquí es que Jesús confirma, ¿sí? Reafirma que el pecado trae consecuencias. Jesús reafirma que el pecado trae consecuencias y trae en sí castigo. Dice, y lo está pues diciendo aquí claramente. Después leyó Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es muy claro que este hombre había estado 38 años enfermo por su pecado. Era el pecado lo que le había traído esto y le está diciendo Cristo, ya no lo hagas más porque te puede venir algo peor que estar 38 años paralítico, no me lo puedo imaginar. El punto aquí es que necesitamos definir y aprender que Dios no castiga. Esa cosa peor no le iba a venir como una revancha de Dios, ¿no? Te curé, órale, y Dios allí. No, Dios no castiga porque ya castigó el pecado en Cristo. El pecado trae en sí castigo. Como les había dicho hace un rato, hay 7 causas de la enfermedad. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué a algunos les da cáncer o les da diabetes o les da gota o quedan pues paralíticos o ciegos o les da COVID? ¿Por qué? Bueno, hay 7 causas por las cuales nos podemos enfermar de acuerdo con la Biblia. La primera de ellos es la herencia genética. Por eso es que cuando te hacen estudios y todo, siempre te hacen un cuestionario para ver qué traes de tus padres y de tus abuelos, qué historia hay atrás, porque las enfermedades se heredan. Bendito sea Dios que Cristo fue hecho maldición por nosotros en la cruz y que cualquier herencia de enfermedad podemos sanarla y desarraigarla de nuestra vida en el nombre de Cristo, porque hemos visto que en Jesús hay sanidad. Y tenemos, si tú tienes algo hereditario, tú lo puedes revertir con oración, con confesión, con la palabra de Dios. Hay 13 medios de sanidad a los que puedes recurrir para desarraigar de ti eso. Entonces, herencia es una. Segundo, es contagio. Pues, qué más claro que lo del COVID, ¿verdad? Que a través del contacto con la mano y luego te tocas la cara y el virus busca entrar porque adentro es como un imán que lo atrae, se mueve y entra y te contagian, ¿no? El contagio es otra causa por la cual nos podemos enfermar. La tercera causa de las enfermedades es descuido. Descuidas tu salud,
no te alimentas bien, comes lo que caiga, pues no importa, no te lavas las manos, pues bueno, te vas a enfermar por descuidado, no por herencia, no por contagio, simplemente no te cuidaste. Cuarta causa, imprudencia. Puede ser que sí te cuidas, pero pues un día dijiste, no pasa nada y no te pusiste suéter y saliste a la calle así, Dios está conmigo y te dio una pulmonía. Tengo un hermano en Cristo, misionero, que esa fue la causa por la que se fue. Una pulmonía, la esposa le dijo, cúbrete, está haciendo frío, no pasa nada. Eso es imprudencia, eso es tentar a Dios. A veces tentamos a Dios, la llanta ya está a punto de, ya está ahí con los alambres, Dios nos guarda, no cambies la llanta o no viajes, no seas imprudente, no tientes a Dios. Tentar a Dios es cuando sabes que algo malo te puede pasar y a pesar de eso sigues adelante. Hay muchos que por su imprudencia no pasa nada y comen donde caiga y consumen lo que sea. Hay que tener cuidado, no lavan la lechuga, no la desinfectan, bueno, toman agua de donde caiga. Quinta causa de la enfermedad es el pecado, lo que estamos viendo aquí en este hombre. El pecado trae enfermedades, el pecado lleva en sí castigo. Hoy está de moda lo de que se llama viruela del mono, ¿no? Eso empezó por transmisión sexual, como el SIDA. Hoy ya se transmite de otros modos, sí, pero es principalmente de transmisión sexual. Romanos 1 dice que los que abusan de la sexualidad van a recibir en sí mismos el castigo debido a su extravío. Las consecuencias las van a tener en su propio cuerpo. En 1986, pues yo me puse a investigar lo de las relaciones sexuales y me puse a leer en libros en la biblioteca de la universidad, porque no me cabía en la mente que me tuviera que esperar hasta casarme. Pues yo decía, pues aquí Dios dice, pero pues a mí como que no me cuadra eso, o sea, algo no anda bien, y aun cuando yo estaba obedeciendo, no estaba convencido, y me puse a leer y me quedé pasmado. Encontré en 1986 que la enfermedad más común en Estados Unidos era la gripa. Y en segundo lugar estaba la gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual por contacto sexual. A mí me dio una vez, cuando yo tenía 13 años. Yo empecé a ser activo a los 13 y me dio eso, no, es horrible. Y cuando supe cómo se curaba, que con una inyección de penicilina, pues entonces, pues ya no dejé que me diera. Cada vez que yo iba y hacía eso, me inyectaba pues penicilina. Y decía el artículo ese que el artículo más vendido en Estados Unidos, aún sobre las aspirinas, era la penicilina, porque millones contraían pues gonorrea, ¿no? En ese tiempo no existía, todavía no estaba documentado lo del SIDA, que empezó en 1981, porque los libros pues no estaban muy actuales, pero explicaba allí que habían 10 enfermedades de transmisión sexual o 10 enfermedades venéreas, y ya habían algunas que era muy dificultoso curarlas. Pero llegó el SIDA y empezaron las enfermedades sexuales incurables. Hoy hay cerca de 40 enfermedades sexuales y muchas de ellas son incurables, no hay cura. Del SIDA hay mutaciones y están peleando como contra 10 virus del VIH. Todo eso por causa del pecado. El pecado trae en sí castigo. No es Dios que te castiga, no es Dios que te puso ese SIDA. Sin embargo,
La misericordia de Dios es increíble. ¿Cómo a pesar de esto, Jesús lo sanó sabiendo el pecado que había hecho? No lo condicionó ni le dijo, mira, te voy a curar, pero si ya no lo haces, no, después le dijo, mira, ten cuidado, no lo vuelvas a hacer. Apenas ayer me llegó el mensaje de un amigo en donde pues él estaba desesperadísimo porque se apartó de Dios y empezó a tener muchos síntomas malos. Pensaron que era COVID, pero no, era SIDA. Le pidió otra oportunidad a Dios y Dios se la ha dado. Me mandó allí que no tiene SIDA, que está totalmente limpio, y le dije, aprovecha la oportunidad, aprovecha este paro que te está haciendo Dios, ya párale, ya deja de pecar, ¿sí? Sexta causa de las enfermedades son los demonios. Hay demonios de enfermedad que pueden producir ceguera, sordera, que pueden producir dolores, que pueden producir síntomas parecidos al cáncer. Y en la película de La Santa Muerte te lo muestra clarísimo, cómo los demonios enferman a la gente y luego recurren a la muerte o a la Virgen o a lo que sea, porque la Santa Muerte se puede llamar la Santa Virgen o el Santo Niño de Atocha o el que sea, porque es exactamente lo que hacen todos los ídolos. Hay demonios detrás de cada uno de los ídolos. Y cómo intercambian una cosa por otra y los hacen peores, los hunden más. Entonces, por eso es que el diablo aparentemente hace milagros. Y la séptima causa de la enfermedad, aunque se oiga muy radical, es Dios. Allí en Éxodo dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Y luego cuando habla sobre la cena del Señor, dice que quienes lo hacen sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, juicio comen y beben para sí. Por eso hay muchos enfermos, es lo que le llaman enfermedad divina. El ciego de nacimiento nació así para que Dios mostrara su gloria. O sea, Dios también, si Él quiere, Él es soberano. Si no pudiera, pues no fuera Dios. Él también puede enfermar a alguien si Él quiere, si hay un propósito en Él. Muchos dicen, no, pero es que al final de cuentas es el diablo que lo hace. Sí, pero si el que da la orden es Dios, pues lo está haciendo Dios. ¿Quién enfermó a Job? Pues fue Dios, porque fue Dios el que dijo, mira, ahí está. Y le dijo, lo que quieras, pero no lo matas. Dijo el diablo, está bien, jefe. Y fue y le metió una como lepra horrible en su cuerpo. Lo enfermó el diablo, pero fue Dios el autor intelectual de eso. Entonces, al final de cuentas, fue decisión de Dios. Y Dios lo puede hacer y Dios tiene propósitos y Él es soberano. Entonces, son 7 las causas que hay. Entonces, no seas ligero para juzgar cuando se enferma a alguien. Tú no sabes qué es lo que está pasando, por eso no juzgues. Y ten misericordia y ora por él para que, o sea, no importa lo que haya hecho. En este caso nos está mostrando Dios que aun cuando era culpa de él que estaba enfermo, tuvo misericordia de él. Pero está reafirmando que el pecado trae consecuencias y debemos cuidarnos de él. Y séptima cosa que aprendemos a Cristo. Jesús enseña la verdad por encima de todo y a pesar del peligro. Dice aquí que este hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Algunos dicen, este hombre fue un ingrato porque fue de chiva, fue de borrega, fue de traidor a decirle a los judíos quién había sido el autor intelectual de la desobediencia, del delito a los ojos humanos, porque era un delito para los judíos hacer eso, ¿no?
Pero yo más bien veo aquí que este hombre quería compartir su fe, ¿no? Fue y les dijo, miren, fue Jesús el que me sanó, fue Jesús. Y dice que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban, y quiero resaltar esto, procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Sí, Jesús podía haberlo hecho otro día, pero a partir de aquí vamos a ver cómo por todos lados donde iba Cristo, el día de reposo hacía milagros, el día de reposo, porque quería intencionalmente mover sus conciencias, quería que se salvaran. Cuando los reprendió, cuando lloró sobre Jerusalén, les dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? O sea, Jesús los quería mover, los quería sacudir. Procurar, ¿qué significa? Intentar una y otra vez hasta conseguir lo que se persigue. Por eso es que se llama procuración de justicia, procuraduría de justicia. ¿Por qué? Porque si hay un delito van a procurar a intentar una y otra hasta que se haga justicia. Se supone que eso deben hacer, ¿no? Entonces aquí procuraban matarle, quiere decir que lo intentaban una y otra hasta que lo consiguieron. Yo hice una lista de 31 atentados de muerte contra Jesús. 31 veces en los evangelios quisieron matar a Jesús. 31 veces. Yo quiero hacer una serie, si Dios me lo permite, ya cuando esté mucho más grande. Todavía estoy joven, tengo 58 años. No sé hasta qué edad Dios me deje vivir, pero si me da chance o que a alguien se le ocurra que la haga, uno de mis hijos quiere estudiar para ser pues director de cine, ojalá y él sea el que pues dirija esto, pero quiero hacer una serie de 32 episodios, porque el episodio 31 es cuando finalmente sí lo matan, pero el episodio 32 es cuando resucita, ¿no? Pero quiero que cada episodio acabe cuando están a punto de matar a Cristo con una espada, porque si vas a matar a alguien vas a usar un arma, ¿no? Y habían muchas armas en esa época, entonces van a usar un cuchillo, una espada, una daga o algo, y están a punto de darle, y ahí el episodio acaba hasta el siguiente episodio. Miren, hemos visto series donde el protagonista lo tienen apuntando con una pistola o está rodeado de un ejército y se acaba allí, y tú quieres ver el próximo episodio, sabes que no va a morir, porque si el protagonista muere se acabó la serie, ¿no? O sea, es absurdo, pero tú te emocionas porque quieres ver cómo se salva. Y es increíble, de las pocas veces que nos muestra cómo se salvó de cada atentado de muerte, se puede sacar unas cosas increíbles, porque imagínate a alguien queriéndole atravesar un cuchillo y que se le seque la mano en el momento, eso es bíblico. Hubo a quienes se les secó la mano y Jesús volteándolo a ver y sonriéndole, incluso dándole una palmada. Y hay muchas formas como se puede haber salvado, pero toda la vida de Cristo, bueno, los 2 años que hacían falta fueron intento de asesinato, uno tras otro, hasta hay una serie, no me gustó ni la vi toda, nada más vi una parte y yo dije, no, estos cuates están sacando cosas fuera de los evangelios que ni tienen que ver nada, que se llama Killing Jesus, matando a Jesús o asesinando a Jesús, y ahí dice cómo el odio era tal que lo querían asesinar una y otra vez. La causa hacía estas cosas el día de reposo. Y hoy en día muchos están confundidos. No saben cuál es el día de reposo. No lo saben.
Y muchos protestantes evangélicos, no cristianos, porque uno puede ser protestante y no ser cristiano, o protestante y ser cristiano, pero al ser cristiano se te quita lo protestante. Puede ser evangélico y no ser cristiano, pero si eres cristiano se te va a quitar lo evangélico. Cuando te vuelves cristiano, de verdad como Cristo, se te quita cualquier etiqueta y te vuelves semejante, quieres ser parecido a Cristo. Pero muchos cristianos profesantes, ahí sí pues podemos decirlo, creen, aseguran y pelean que el día de reposo, el día del Señor es el domingo. Y el domingo es el día sagrado y no puedes hacer nada y es el día para Dios. Y hay una gran cantidad, millones adventistas, sabatistas, que aseguran que el día de reposo, el día del Señor es el sábado, como el de los judíos, y el sábado no hacen nada. Y hay algunos, he conocido algunos cristianos que por si las dudas guardan el sábado y el domingo. Qué confusión tan terrible, que no han entendido lo que Jesús les dijo aquí. Y esto va tanto para aquellos como para los que hoy dicen, no, es que el domingo es el día del Señor, no es el sábado. Jesús dice, mi Padre trabaja en sábado y trabaja en domingo y trabaja en lunes y trabaja en martes y trabaja todos los días. Les está dando aquí un golpe certero, un knockout, porque ellos se basaban en la señal del pacto que Dios hizo con ellos. Dios les dijo, ustedes, el pueblo de Israel y yo, vamos a tener una señal, y esa señal de que son mi pueblo, el pueblo de Israel, judío de raza, es que cada séptimo día van a cesar todo y van a dedicarme ese día. Quiero que me dediquen un día a mí. Y esa va a ser la señal del pacto entre ustedes y yo. Fue un arreglo entre Dios con un pueblo judío, con un pueblo que venía de Abraham. No fue una ordenanza para todos. Y Dios ya no hace nada después de que pues creó todo. Dios ha estado activo, Dios ha estado velando por el pueblo. ¿Y quién fue el que los llevó por el desierto y les ponía esa nube para que los cubriera del sol y esa columna de fuego? Era Dios. ¿No era Dios trabajando el sábado? ¿No era Dios el día de reposo? Dios les hacía comida y se las mandaba. ¿No era Dios haciendo eso? Dios ha estado activo siempre, pero ellos confundieron y volvieron el día de reposo, lo volvieron un ídolo, un dios, y cambiaron una ordenanza por el que dio la orden. Y Jesús por eso tanto los acusó. Hoy hay muchos que no necesariamente el día de reposo, pero el orden del culto o la predicación o sea, se bloquean por cualquier cosa. Miren, les puedo contar muchísimas historias, pero nada más les voy a contar tres, de tres personas que se han enojado con Jaime y conmigo, pero así fuerte. Uno, pastor, porque hicimos un congreso para pastores en Tijuana hace muchos años. Y empezaba a las 9 y ya eran 9:10 y no empezaba nada. Y Jaime fue con el pastor y le dijo, oiga hermano, pues ya son las 9:10, ya están aquí todos. Es que no ha llegado el de la alabanza. Y le dijo, y no podemos empezar sin alabanza, así en seco, ¿cómo? Y le dijo Jaime, yo empezaba con este Jaime, y le digo, Jaime, sí, ¿verdad? ¿En dónde es que está que Jesús dijo, alabad, porque no puedo enseñar si no alabamos? Y el otro, yo me sorprendí porque yo de pronto dije, ¿dónde está eso? No, eso no está. Y el otro dijo, en Marcos, ¿no? Y Jaime nomás se lo quedó viendo, fue hacia el púlpito y empezó a compartir. Ese hombre estaba, mira,
rojo, estaba enfurecido, hablaba por teléfono, no había celulares en ese tiempo, pero yo alcancé a oír, no, este extranjero que hace aquí es un apóstata, fíjate, llamándolo apóstata, echando pestes contra él, porque había empezado la reunión sin alabar antes, porque hay quienes están tan arraigados a eso, que la alabanza prepara los corazones de los hombres. ¿Eso está en Mateo o en Marcos? Y si dices que en Lucas, te voy a dar un zape, man. Eso no está por ningún lado. ¿Cómo enseñaba Jesús? A lo seco, sin alabanza, sin nada de nada, sin nada de nada. En otra ocasión me puso Jaime también a predicar. Y ya conociendo esto, cuando yo comparto donde hay pues pastores, no sigo el protocolo de ellos, no me pongo pues corbata ni traje, me subo así, no todo así como punk, ¿verdad? Pero pues, o sea, normal, y simplemente empiezo a hablar. Y luego noto que hay varios incómodos, pero incómodos, y que están incómodos, y se les nota la incomodidad, se les nota el disgusto. Y entonces paro y le digo, hermano, veo que hay algunos que están incómodos, ¿podría saber qué es lo que está mal? Y luego 3 o 4 a coro, hermano, no ha orado por la predicación. Y entonces aprovecho y les digo, precisamente de eso les quiero hablar. De eso les quiero hablar. Muéstrenme un solo pasaje donde Jesús haya orado antes de predicar o enseñar. Y de veras, algunos empiezan a mover sus Biblias buscando donde hay un pasaje donde Jesús, antes de empezar a enseñar, oh Padre Santo, ponemos en tus manos esta palabra, que seas tú hablando y no yo. No estoy diciendo que esté mal orar, ¿eh? Yo a veces oro antes de enseñar, pero no estoy atado a eso. Normalmente, y se lo confieso, y no me estoy echando la soga al cuello ni nada. Normalmente cuando estoy muy nervioso, que siempre me pongo nervioso antes de dar la palabra hasta el día de hoy, oro para calmar mis nervios, porque no oré lo suficiente en la mañana, ¿no? A veces oro porque sí tengo ganas de orar y punto, porque siento que el Espíritu me impulsa a orar, pero la mayoría de las veces no oro. ¿Por qué? Porque prefiero haber orado antes. Y a veces digo, no, pues no voy a orar, y digo, chin, no oré mucho hoy en la mañana, no, mejor si oro, porque no quiero hacer esto en mis fuerzas, ¿no? Pero no es una ley. No porque no oren, no van a funcionar las. Hay quienes están tan atados que pierden todo, ya no oyen nada, cierran sus oídos y sus ojos y están perturbados. ¿Por qué? No se hizo algo de acuerdo a lo que ellos tienen por establecido que así debe ser, y si no es así, eso está mal. Jesús sanaba personas en día de reposo y los fariseos solamente pensaban en matarlo, ni siquiera decían, wow, qué milagro tan grande. No, porque el legalismo cega, y tú tienes que intencionalmente, con sabiduría, con tacto, tienes que procurarlo, tienes que mostrarles que ellos están mal. También estaba yo con este Jaime cuando una vez un hombre pues vino y le dijo, hermano, vamos a juntar espérenme que se puso aquí la publicidad. 1000 pastores van a estar acá, un gran congreso con 1000 pastores, y hemos oído de su trayectoria y de las cárceles, y le dijo Jaime, si acepto, voy a hablar lo que Dios me diga, no lo que ustedes me pongan. Dijo, no, hermano, hay libertad, lo que Dios le ponga. Y le dijo, ¿está usted seguro? Le dijo, sí, hermano, por favor, jajaja, se reía. Bueno, le dijo,
va a ser la primera y la última vez que me inviten. Ja, 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 se rió. No, hermano, no diga eso. Bueno, yo lo acompañé, no sé, eran como unos 2,000 pastores, había muchísimos, era un salón como para 3,000 gentes y estaba pues dos terceras partes lleno. No sé si todos eran pastores, pero la mayoría iba de traje. Iba subiendo Jaimito sin traje. Ya desde ahí y sin Biblia, ¿no? Y pasa y dice, bueno, antes de empezar, dice, pues ya que hay tantos pastores aquí y tantos hombres que saben tanto, antes de yo empezar lo que les quiero hablar, pues yo quisiera un consejo de todos ustedes. Fíjense que no sé si invitar o no a un predicador que anda por allí y pues quiere venir a predicar a mi iglesia. Y pues yo no sé si ustedes lo invitarían o no. Miren, les cuento, no trae Biblia, no lee versículos bíblicos, no ora antes de empezar una prédica, no viste como todos los predicadores, tiene una iglesia, pero entre ellos andan peleándose todo el tiempo. No hay alabanza en su iglesia de él, no hay un grupo de alabanza. De hecho, no se sabe que haya cantado más que parece que una vez por ahí en una celebración cantó y les dijo así pues más cosas. Yo estaba diciendo, ¿quién será ese? Pues yo no estoy enterado, pues yo estoy todo el tiempo pegado a Jaime. ¿De quién estará? Ni yo me la pillé, como dicen mis amigos colombianos, ni yo me la pillé, ni yo supe qué es lo que estaba diciendo. Dijo, háganme el favor de levantar la mano quienes no invitarían pues a una persona así como les estoy diciendo. Todos levantaron la mano, todos. Yo dije, ¿la levanto, no la levanto? Yo conocía a Jaime como era de tremendo, tremendo. Y ya cuando todos la tenían pues levantada, les dijo, tengan mucho cuidado que por ahí anda. Se llama Jesús de Nazaret. Y se hizo un silencio y les empezó a hablar y les dijo, ¿saben? Hemos extraviado el evangelio, lo hemos hecho a nuestra manera, lo hacemos como se nos pega la gana, no le hacemos caso a Cristo, enseñamos lo que se nos ocurre, y empezó a regañarlos duro y desde atrás como que le dieron obviamente menos tiempo, lo echaron para atrás y jamás lo volvieron a invitar, ¿no? Pero no debes perder ninguna oportunidad. Cuando te encuentres con alguien atado, de incomodarlo. A eso sí, diles las cosas como deben ser. ¿Se van a enojar contigo? Sí, se van a enojar, se van a enfurecer contigo. Pero la verdad, deben saber que eso está mal, que eso no está bien. Acabo con esto, ya el tiempo ya se me fue. Conocí a un joven, no sé si Joel pues recuerde, no creo que fuera del tiempo de Joel o de Hilario, allá en el reclusorio Oriente, un hombre de ojos verdes, joven, que iba con los niños de la de la calle, dormía abajo de los puentes, se metía a las alcantarillas para ganarlos para Cristo. Y como muchos de ellos empezaron a caer presos, fue a la cárcel para buscarlos y allí conoció a los de la iglesia y empezó a compartirles. Mira, cuando yo conocí a este joven, mira, me
me contagió su pasión por Cristo, por las almas. De verdad me hizo un mejor cristiano, porque encontrarte con cristianos así con el fuego te contagia, dices, no, yo quiero eso, ¿no? Ya pasaron como 2 o 3 años y de pronto ya iba cada vez menos hasta que ya no fue. Les dije, oigan, ¿y este chavo de las calles? No, pues ya no vino. Y le han hablado, pues sí, pero pues parece que ya anda pues construyendo ahí algo y pues ya se volvió famoso y pues parece que no anda bien. Dije, bueno, no sé qué encargo me hicieron de unas cuerdas de guitarra o algo, y ahí voy por el centro, por la Madero, por no sé dónde, y de pronto veo que de un carrazo así, de esos carros Lincoln, de esos caros así, baja alguien de la parte de atrás, el chofer le abre y sale él con un traje, no, hombre, así súper acá. Y luego le digo, oye, tú eres, ay, Beto, me dice, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Le dije, ya no has ido a la cárcel. No, es que ya no hay tiempo. Dios me habló y vamos a construir un templo para 10,000 almas y un programa en la tele y en el radio y lo quedé viendo, le dije, oye, pero Dios no te llamó a eso. Bueno, pues es que, pues, porque yo le dije, y con los niños de la calle, no, pues ya no, es que ahora pues ya estoy viajando y estoy dando, como era muy bien parecido y vaya, Dios lo usaba, ¿no? Fíjate, lo corrompieron. Porque si ven a alguien bien parecido, nomás lo visten bien y le sacan lana y lo regentean como a los artistas, ¿no? Lo llevan y cobran pues por ellos y son sus agentes, ¿no? Dije, ¿este carro es tuyo? No, es de la asociación con la que trabajo, porque pues hay un plan muy grande y muy ambicioso y estamos recaudando quién sabe cuánto, ya llevamos no sé cuántos millones. Dije, oye, eso no es lo que mandó Jesús. No, sí, a mí Dios me habló, me dijo, Dios me habló y me dijo que yo tenía que construir ese templo y tenía que recaudar no sé cuántos millones. Le dije, Dios no te habló. ¿Cómo? Claro que sí, le dije, Dios no te habló, porque jamás le habló a nadie en la Biblia para construir un edificio, jamás lo hizo. Ese no fue Dios, ese fue tu carne o fue el diablo. No, hermano, no ofendas. ¿Y tú quién eres? Y mira cómo vistes. No eres digno del rey. Y le dije, no sé de qué rey me hablas, pero el rey al que yo sigo era manso y humilde y no andaba con ropas delicadas y con ropas caras, así como tú. ¡Ah! Me dijo, estoy perdiendo el tiempo contigo, y se fue caminando, pero como dicen allá en pues Colombia, emberrecadísimo, o sea, iba pero enojadísimo, hasta se veía cómo le salía acá de que yo le había dicho su verdad. Yo casi no convivo con pastores de traje, pero cuando vamos para Colombia me gusta picarles la cresta, ¿no? Hermano, ¿y usted ya construyó templo? Sí, estamos construyendo. ¿Y quién se lo mandó, hermano? Y les pico la cresta y les muestro que Dios nunca mandó eso. Y luego les digo, hermano, ¿cuántos versículos de memoria se sabe? Varios. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, pues la verdad no los he contado. Y le digo, pero el diezmo sí que lo cuenta, ¿verdad? Ese sí hasta cuenta las moneditas y sabe cuánto hay. No dice la Biblia, he valorado más tu palabra que los millares de oro y de plata, y les pico la cresta y se enojan contra mí. Y hasta me han dicho, no, no les digas, vienen aquí para ver si se integran en lo de las cárceles. Pues si no se integran bien, ¿de qué sirve? Van a querer meter su filosofía y mezclarla con esto, no va a funcionar. Mejor pocos y buenos que muchos y malos y corrompidos, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo, tenemos que, a ellos sí, si tú eres de esos muy bravos y no, yo no tengo pelos en la lengua, no los tengas con líderes espirituales que sabes que están desviados. Mira, algún día yo le he pedido a Dios, no me lo ha concedido, pero algún día a Dios le digo, es más, yo hasta busco cuando voy a la cárcel que algún cura venga por ahí, ¿no? Me he querido topar con un cura para saludarlo y yo decirle, buenas tardes, soy Alberto
Acevedo, hasta sus órdenes. Y tantito que me diga, soy el padre fulano, le digo, oiga, ¿por qué desobedece a Cristo? ¿Que no ha leído en Mateo 23 que dice que a nadie llames padre y que no seáis llamados ni padres, ni maestros, ni nada? Oiga, usted está enseñando la Biblia y usted la está desobedeciendo y haciendo que otros la desobedezcan llamándole a usted padre. Yo sí se lo quiero decir algún día, nunca me los he topado, pues. Pero si algún día lo hago, se los tengo que decir. Para eso sí hay que ser valiente. No te arrugues con ellos. Se van a enojar así como se enojaban con Cristo, porque aparte de que les dijo la realidad de que el día de reposo no era algo que tenía que hacerse un Dios o un ídolo, les dijo que Dios era su propio Padre. Acabando, pues, ¿cuál es el día del Señor? Pues lee la carta a los hebreos y ahí dice que ahora en el nuevo pacto Dios ha establecido un nuevo día de reposo y ese día de reposo es hoy. A los judíos les pedía uno de 7 días dedicado a él. Hoy a ti y a mí nos pide todos los días dedicados a él. Oye, y el trabajo, pues trabaja dedicándoselo a él. Pedaléale, camelléale, dedicado a él, pensando en él, en el Espíritu. Él quiere las 24 horas, los 7 días, los 366 días del año. Y aquí se define a sí mismo otra vez como Dios, como ya lo había hecho con el paralítico cargado por 4. Y aquí dice, y aún más procuraban matarle. No solo porque quebrantaba, decían en el reposo, sino porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús intencionalmente, a propósito, ahora no vas a andar y no vas a usar esto para decir, pues voy a ir a buscar líderes evangélicos para decirles las verdades en su cara. No, deja que pase. Yo casi ni tengo pues contacto con ellos, pero sí he oído de muchos que me han pues dicho que yo soy un falso profeta, que yo no estoy en nada, que pues Jaime andaba mal, que tenemos una falsa doctrina. Qué bueno. Tiro por viaje, escucho por aquí, por allá y digo, gracias, Padre, que siguen hablando mal de mí. El día que no hable mal de mí alguien, me preocuparé porque ya empezaré a ser un falso profeta, porque de los falsos profetas todo mundo habla bien. Y de paso sirve que si le dices sus verdades en su cara, pues le muestras que él puede ser un verdadero profeta porque hay alguien que lo está reprendiendo de frente. Recordemos, la misericordia y el poder de Dios sacan a la gente que está errada de donde está. Pero a los que enseñan eso, tienes que mostrarles la verdad aun cuando les duele. Entonces, compadezcámonos de todos y llevemos el evangelio a todos. Amén.